Sembrando Futuro, el espacio del programa educativo para la familia modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo del programa Sembrando Futuro. ¿Cómo estás, María Pío? Muy bien, como tú bien señalas, iniciando nuestro segundo programa de Sembrando Futuro y con un tema pero interesante y desafiante. Exactamente, bueno, el tema que vamos a conversar el día de hoy, donde les vamos a entregar distintas sugerencias para que puedan aplicarlo en el hogar, es el lenguaje verbal. ¿Y qué podemos señalar del lenguaje verbal? Muchas cosas. Uno que depende totalmente de otros seres humanos. Es un aprendizaje muy social y se enriquece en la interacción con los otros y también con el entorno natural, con nuestro entorno, con lo que nos rodea. Por eso decimos que es desafiante, porque depende de todos nosotros. La importancia, por ejemplo, del contacto visual cuando nos dirigimos a otro. Lo miramos, lo nombramos, utilizamos los nombres. Todo lo que nos rodea tiene nombre. Exacto, también la modulación que tengamos al momento de enseñarle a un niño o una niña una palabra nueva. La idea siempre es mostrar un objeto. Vamos a entregar enseguida un consejo muy práctico que lo pueden ya empezar a incorporar desde ahora. En relación a tener un objeto, por ejemplo, si tenemos acá un libro, le vamos a mostrar a nuestro niño o nuestra niña de que este es el libro. Mostramos el objeto cerca de nuestra boca para que él o ella vea cómo modulamos la palabra libro. Otro consejo que les podemos entregar, que también es muy práctico, es tener una entonación distinta en la primera sílaba de las palabras. Por ejemplo, libro, vamos a decir libro. Vamos a tener una entonación mayor en esta sílaba para enseñarle la palabra libro y asociarla también al objeto. Entonces ya tenemos ahí una sugerencia muy práctica que pueden empezar ya a incorporar desde ahora con su hijo o con su hija. Y también reforzamos el sentido de que cuando nosotros utilizamos las palabras o conversamos, eso se dé en un contexto natural. Estamos hablando del libro, lo nombramos, ¿cierto? Lo otro que es importante también es la utilización de las onomatopeyas. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Son los sonidos que emiten los animales o los sonidos que emiten otros elementos que nos rodean, como el auto, la moto, etc. Para el niño es muy interesante y generalmente es lo primero que ellos emiten. Entonces, nosotros no dejamos de utilizar la palabra, por ejemplo, cuando decimos gato, pero los gatos maullan. ¿Y cómo hacen? Miau. Esa sería su onomatopeya. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el consejo en relación a esto? De que cuando estemos o pasemos, estemos cerca de un gato, no le digamos al niño o niña, o evitemos decirle, oh, mira, miau, miau. No, digamos, mira, ahí va el gato. ¿Y cómo hace el gato? Miau. Los gatos miau. maullan. Entonces ahí ya tenemos otra cosa. Va a ser bien práctico este programa el día de hoy. A ver, utilizando también el concepto del libro, es súper importante que siempre exista la presencia del libro. Nosotros lo podemos leer desde muy temprana edad, desde los primeros meses de vida. Los libros también tienen su formato, hay formato para niños, hay formato para niños más grandes. Nosotros tenemos una serie de libros que nos encanta utilizar con ellos. Siempre es importante que nosotros le leamos, y la lectura diaria es un buen consejo para favorecer el lenguaje. Una lectura diaria, o si no, una narración. Cuando hablamos de narración, nosotros estamos refiriendo a un relato que no tiene presencia del libro. ¿Ya? Tenemos enseguida entonces un consejo para la lectura de los libros, porque claro, está, como decías tú, María Olvido, se le puede empezar a incorporar la lectura a los niños desde muy pequeños, pero va a ir variando y va a ir cambiando la dificultad, por decirlo de alguna forma, dependiendo de la edad. Cuando son más pequeños, generalmente los libros son más imágenes que de lectura. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es describir la imagen, más que otra cosa, hacer preguntas y nosotros mismos responder esas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué color es el ratón que se ve por acá?
o de qué color es la maceta o jarro, la verdad que ella no sé qué puede ser, Florero. claro, pero ahí tenemos que ver un florero. Macetero. Cuando ya son más grandes, cuando ya tienen algún tipo de comunicación, por decirlo de alguna forma, podemos preguntarle ¿dónde está el ratón? Y esperar a que nos indique o decir, o hacer la misma pregunta ¿de qué color es el ratón? E intentar esperar a que el niño o la niña responda. Y después continuamos la lectura. También la lectura es importante que la puedan desarrollar en un ambiente tranquilo, puedan, por ejemplo, incorporar en su casa lo que es un rincón de la lectura, poner los cojines en el suelo y siempre en un momento determinado, porque también podemos trabajar lo que es la rutina, incorporarla dentro de nuestra rutina diaria, la lectura de un cuento, de una revista. Bueno, ahí vamos a entregar otro tipo Lámina, foto, exacto, otro tipo de sugerencias para que lo puedan seguir aplicando. Cuando queremos seguir favoreciendo el lenguaje, es importante que dentro de las conversaciones que realicemos con los niños o con las niñas, vayamos planteándoles algunas preguntas. Importante que cuando planteamos una pregunta al niño o a la niña, le demos espacio para que él sea capaz de generar una respuesta. No nos interesa una respuesta rápida, lo que nos interesa es que ellos vayan generando la respuesta, que ellas sean capaces de ir haciendo ese análisis, esa reflexión y respondan a lo que se les está consultando y ellos sean capaces también de ir planteando otras preguntas. ¿Y cómo favorecemos entonces también el lenguaje con bebés pequeños, bebés de meses? La idea principal para ir favoreciendo lo que es este lenguaje desde que son muy pequeños, porque lo podemos realizar, es repetir. Si ustedes ven que su bebé empieza con el balbuceo, con el mamá, tata, papá, ¿cómo podemos favorecer esto? Repitiendo lo que nuestro bebé está diciendo. También es súper importante lo que es la parte afectiva, lo cálido, la entonación en que yo ocupe para hablar con mi hijo o hija, como ya señalábamos al principio, lo que es el contacto visual. Habitualmente con los niños y con las niñas hablamos de la importancia de las rutinas. Es importante que cuando realicemos las rutinas como son el almuerzo, la muda, las rutinas son los momentos que se repiten a diario. Entonces es importante que los vayamos verbalizando. Es decir, ¿qué estás comiendo? ¿De qué color es esa fruta? ¿Te gusta las legumbres? Etcétera. Preguntas que le permitan a él ir conociendo y también ir relacionándolo a nombres específicos. También una actividad entretenida con ellos, con los niños y niñas de distintas edades, es los paseos verbalizados, donde yo voy a algún lugar de la ciudad que considero importante o que lo encuentro entretenido y vamos explicando qué vamos a hacer, vamos por esta calle, etcétera, etcétera, y vamos nombrando todas las cosas que vamos observando en ese paseo verbalizado. Y continuamos entonces entregando sugerencias de juegos y actividades para que ustedes puedan poner en práctica con su hijo o hija y desarrollar el lenguaje verbal. Maravilloso. ¿Cuál podríamos nombrar? Fundamental la lectura de cuentos y la lectura de cuentos que sea diaria. Hay distintos cuentos en distintos formatos, eso depende de la edad, depende del interés del niño y de la niña. Cuando es más pequeño hay menos texto, pero hay más textura porque hay mayor exploración. En los niños más grandes ya hay más texto, tienen otro tamaño. El formato de los bebés o de los niños más pequeños, es decir, menores de 2 años, son formatos más pequeños. Y son también de tapaduras más resistentes, que ellos puedan manipular con confianza. Y el de un niño más grande va a tener más texto, va a tener más imágenes, tienen otros tamaños. Otro juego que puedan incorporar en su casa usando elementos que podemos encontrar fácilmente, como son revistas, como son diarios, otros formatos escritos, fotografías de la familia también, donde podemos ir describiendo, ir haciendo que nuestro hijo o nuestra hija conozca nuestro entorno, nuestros seres queridos, a la familia en general, conocer elementos que aparecen en las revistas, describir estos elementos. Podemos confeccionar láminas con elementos específicos para poder incorporar. Podemos categorizar, por ejemplo, solamente ropa en alguna lámina. Ahora que tenemos acceso a lo que es imprimir, podemos imprimir estas imágenes y las pegamos en una lámina. También si tienen la posibilidad de incorporar una lámina que ya están hechas en relación, por ejemplo, a estos de animales, y podemos trabajar, como señalaba María Olvido anteriormente, con los sonidos onomatopéyicos de los animales. Entonces acá ya tenemos otro juego muy entretenido para la familia completa.
Otro elemento que es importante y que queremos destacar es una actividad que está al alcance de todos, son las narraciones, el sentido de que la familia nos comuniquemos, vayamos narrando, vayamos contando nuestra historia, y nuestra historia con los niños, con las niñas, recordando ese momento íntimo, cercano, afectuoso, donde él o ella van a poder ir conociendo relatos que para los padres o para las personas significativas tienen sentido. Entonces, cuando hablamos de narración, estamos contando estos relatos que no tienen texto, son en el fondo el contar mi experiencia, el ir contando mi vida. Lo hablamos. Entonces, como señalábamos, ahí es muy importante cuando ocupen el recurso de la narración, el contacto visual, la entonación de las palabras, la modulación, el ambiente afectuoso que se va a generar, ese vínculo también es muy importante. Otra sugerencia que podemos entregarle, que está relacionada con el desarrollo del lenguaje y que es muy muy entretenida, es la música. Además, ahí estamos favoreciendo otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje comprensivo, que el entender, entre comillas, una orden, un mandato. Por ejemplo, vamos a aplaudir, las manos arriba. Entonces, ¿qué incorporamos con la música? El que el niño o niña entienda esa especificación de que las manos arriba, manos abajo, abrimos, cerramos las manos, por ejemplo, trabajamos partes del cuerpo, la parte de ubicarme en el espacio, por ejemplo, todo lo motor. Bueno, el aprendizaje, como vamos a ir conversando en otros temas, es muy integral. Entonces, con una canción podemos incorporar muchos temas, muchos contenidos y muchos aprendizajes a nuestros niños y niñas. Los queremos invitar a nuestra sección que es Actívate, así que vamos a verla atentamente. ¡Hola! Hoy vamos a jugar con algunos conceptos de tiempo y espacio. El espacio lo vamos a dividir en adentro y afuera, y el tiempo en ahora y antes. Así que, ¿vamos? Adentro, afuera. Adentro, afuera de la caja. Adentro de la caja. Ahora estoy afuera. Antes estuve adentro. Ahora estoy adentro. Antes estuve afuera. Afuera. Ahora estoy adentro. También hay otra actividad que les va a gustar, es entretenida, que ojalá no lo limitemos por el clima. Nosotros somos de la Patagonia, así que nuestro clima tiene viento, tiene lluvia, tiene sol también. Los paseos verbalizados, es decir, pasear, disfrutar de nuestro entorno, pero ser capaz también de ir verbalizando, que el niño sepa lo que está mirando, de lo que está disfrutando, lo que está observando. No deje de hacer estos paseos muy entretenidos. Exactamente, si son menores de un año, ese paseo verbalizado también se puede realizar con bebés más pequeños, o al momento, por ejemplo, de que usted lo esté mudando o lo esté cambiando, verbalicemos lo que estamos haciendo con nuestro hijo, con nuestra hija, que ahora vamos a cambiar el pañal, se lo podemos mostrar. Siempre vamos a recalcar el contacto visual con su hijo, con su hija. Cuando son un poquito más grandes, ponernos a la altura de ellos para conversar. Eso también es muy importante. ¿Qué otro consejo en relación a los bebés, por ejemplo? Hay unos juegos que son juegos verbalizados. Claro. Por ejemplo, hay uno que se llama Simón. Simón dice, que es un juego que todo el mundo conoce, y también podemos trabajar lo que es el lenguaje comprensivo. Por ejemplo, Simón dice, pásame el zapato. Simón dice, agáchate. Entonces, ese también puede ser un juego para la familia completa, en un momento determinado, entretenido para todos, incorporar a la familia entera. Claro, y como tú bien señalas, hablamos del lenguaje comprensivo, hablamos del lenguaje expresivo, hablamos de la expresión relacionada a un concepto o a una palabra. ¿Hay alguna otra actividad? Bueno, nosotros también queremos sugerirle la confección de algunos elementos, de algunos recursos que le van a permitir centrar la experiencia en la palabra, en el sentido de comunicarnos, de expresarnos, de ir diciendo cómo nos sentimos.
porque el lenguaje también nos va a permitir eso. El lenguaje tiene sentido en la medida que yo comunico algo, ¿ya? Y yo también voy a aprender a manifestar mis necesidades, mis intereses, mis emociones, que es algo que también nos preocupa a los adultos en relación con los niños, cómo ellos van a ir expresando sus emociones. Y si le entregamos este recurso de la palabra, ellos también van a tener una herramienta para saber expresar estas emociones, saber cómo van a trabajarlas. Este es el susurrador. Es un recurso que nos puede ayudar a favorecer el lenguaje con sus hijos y con sus hijas. ¿Cómo construirlo, Pamela? Bueno, como pueden ver acá, cómo construirlo de una forma muy fácil, tenemos que tener un cilindro de cartón. Por ejemplo, pueden ser los de la toalla absorbente, vamos a juntar 1 o 2. Y si son un poquito más grandes los bebés, los niños y niñas, podemos invitarlos a que decoren como ellos o ellas prefieran este susurrador, y después podemos incorporarlo como una estrategia, como señalaba Mario Pío, con una canción, con un poema cortito, con un mensaje que le queramos entregar a nuestro niño o nuestra niña. Son como, claro, son como pensamientos, claro, que yo puedo transmitirle al niño, a la niña, a través de este recurso que se llama susurrador, y que los vamos a invitar a que ustedes lo confeccionen en el hogar y nos cuenten todas las experiencias que han tenido con él. Nos despedimos hoy día de nuestro programa, primero invitándolos a confeccionar este recurso que es muy entretenido y que se llama el susurrador, y también les vamos a plantear la siguiente inquietud. ¿Tiene alguna consulta relacionada al tema tratado hoy día en relación al lenguaje? Esperamos sus preguntas, esperamos su foto con el recurso confeccionado en la casa, y después nos contará cómo les fue. Un abrazo y hasta el próximo programa. Que estén todos y todas muy bien. Nos vemos en el próximo programa. Hemos presentado Sembrando Futuro, el espacio del programa educativo para la familia modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sembrando Futuro.